El eje cardíaco, también conocido como eje eléctrico del corazón, lo podemos definir como la suma vectorial de todos los vectores de despolarización ventricular, únicamente despolarización ventricular, en las derivadas bipolares. Por lo tanto, para poder obtenerlo, nos vamos a basar únicamente en el complejo QRS, que representa la despolarización ventricular. No le vamos a hacer caso ni a la onda P ni a la onda T, y solamente vamos a utilizar las derivadas bipolares. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí en la pantalla les mostramos un electrocardiograma normal donde aparecen todas las derivaciones y solamente nos vamos a enfocar en las bipolares. Lo que vamos a hacer a continuación es irnos a la derivada D1, vamos a empezar por D1 y vamos a enfocar nuestra atención en el QRS y vamos a medir las ondas. En el QRS, para nuestro ejemplo que tenemos en pantalla, tenemos una onda Q, una onda R y una onda S. Entonces lo que tenemos que hacer es medir cuánto vale cada una de esas ondas. ¿Cómo se hacen las mediciones? Bueno, ya conocemos la escala, sabemos que cada cuadro pequeñito vale 0.1 milivolt y que la línea de los segmentos, tanto del segmento PR como del segmento ST, son isoeléctricas. Esto quiere decir que la línea isoeléctrica siempre va a estar posicionada en los 0 voltios, sin importar a qué altura de la cuadrícula se encuentre, siempre nos va a indicar los 0 voltios. Entonces, partiendo de la línea de 0 voltios, toda deflexión hacia arriba se considera como valores positivos y toda deflexión hacia abajo se consideran valores negativos. Nos vamos a la derivación D1, complejo QRS, que tiene más o menos esta forma, y contamos cuántos cuadritos hacia arriba es la onda R y vamos a obtener un valor aproximado de 7 cuadritos, que eso equivale a 0.7 milivolts. Luego alcanzamos ahí a distinguir, se ve muy pequeñito, pero más o menos se distingue medio milímetro o medio cuadrito de la onda Q y medio milímetro de la onda S. Entonces eso es medio cuadrito o 0.05 milivolts. Ahora, lo siguiente que hay que hacer es el valor de la onda positiva o de las ondas positivas, que en este caso es solamente una. Le restamos la suma de las ondas negativas. Entonces son 7 cuadritos hacia arriba, 0.5 y 0.5 hacia abajo, 0.5 más 0.5 es igual a 1, 7 menos 1 es igual a 6. Para hacer esto más sencillo, voy a agarrar números enteros, que equivale al número de cuadritos, en lugar de hacer la conversión a milivolts. Esto para que sea más simple y más didáctico. A final de cuentas, da lo mismo. Entonces, tenemos que en D1 la suma vectorial de los 3 vectores de despolarización ventricular me va a dar 6. Esta suma algebraica es igual a la suma vectorial que estoy buscando. Luego nos vamos a D2. La forma del QRS en D2 es más o menos así. Observamos una onda Q, una onda R y una onda S. Contamos a partir de la isoeléctrica cuántos cuadritos hacia arriba tiene el pico de la R y podemos distinguir aproximadamente 9 cuadritos. Luego, la onda Q es un cuadrito hacia abajo, menos 1, y la onda S es un cuadrito hacia abajo, también menos 1. Entonces, menos 1 es igual a menos 2, 9 menos 2 es igual a 7 positivo. Luego nos vamos a la tercera derivación bipolar de 3, que el QRS tiene más o menos esta forma. Vemos igual una onda Q pequeñita, una S pequeñita y una R pequeña. Contamos los cuadritos, distinguimos
dos cuadritos hacia arriba a partir de la isoeléctrica, que sería el valor de la R, medio cuadrito hacia abajo para la Q, medio cuadrito hacia abajo para la S, entonces es menos 0.5, menos 0.5 es igual a menos 1, 2 menos 1 es igual a 1. Los valores encerrados en círculo son las sumas vectoriales de las despolarizaciones ventriculares en las respectivas derivadas bipolares. Ahora lo que voy a hacer es sumar estos tres vectores resultantes y eso lo hago aquí en el triángulo de Einthoven, que si recuerdan es un triángulo equilátero que se hace con las derivadas bipolares y que se le da una escala completamente arbitraria. Ustedes lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran, las divisiones las pueden hacer del tamaño que ustedes quieran, siempre y cuando se respete la misma escala para cada componente vectorial. Por ejemplo, si en D1 hice cada división de 2 centímetros, tengo que hacerlo exactamente igual para D2 y para D3. Hay que tomar en cuenta que la mitad de D1 es donde está el 0, hacia la izquierda son valores positivos, hacia la derecha son valores negativos. Para D2 el 0 está a la mitad, hacia abajo son valores positivos, hacia arriba son valores negativos. Y en D3 igual, a la mitad está el 0, hacia arriba son valores negativos y hacia abajo son valores positivos. Entonces, para no perder de vista las polaridades, colocamos los signos que, si recuerdan, corresponden a las polaridades de los electrodos que colocamos en las extremidades. Ahora lo siguiente que voy a hacer es plasmar la suma vectorial en mi componente vectorial. Para D1 dijimos que era 6 positivo, entonces cuento desde 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y esa es la longitud de mi componente vectorial D1. Entonces, mi componente vectorial, como es 6 positivo, empieza en el 0, lo cargo hacia los valores positivos y la punta de la flecha debe terminar en el valor 6. Luego nos vamos a la derivación de 2, cuya suma vectorial es de 7, 7 positivo, entonces cuento a partir de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ahí trazo mi componente de 3. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa, porque para encontrar el eje cardíaco solo necesito tener dos componentes de 3, y aquí ya tengo trazadas las dos componentes. Podemos prescindir de la tercer componente y vamos a encontrar el eje cardíaco en este momento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a proyectar una línea perpendicular a cada componente. Por ejemplo, si hablamos de la perpendicular a D1, tiene que ser una línea a 90 grados respecto de D1. Y para el caso de la perpendicular a D2, pues sería una línea a 90 grados respecto de D2. Entonces, trazamos estas líneas imaginarias, que aquí yo ya lo representé de manera punteada, y donde se intersecten estas dos líneas es donde termina el eje cardíaco. Ahí es donde termina, ahí es donde va la punta de la flecha, y donde empieza el inicio del eje cardíaco es en el centro del triángulo. Entonces, para trazar mi eje cardíaco lo voy a hacer desde el centro del triángulo hasta la intersección de estas dos líneas proyectadas que acabo de dibujar. Entonces, ya tengo aquí trazado mi eje cardíaco. En teoría, si en lugar de haber escogido D1 y D2, hubiera escogido D1 y D3,
el punto de intersección hubiera sido exactamente el mismo, o si hubiera escogido D2 y D3, el punto de intersección hubiera sido el mismo. Aquí, bueno, si se fijan, la intersección de D2 y D1 me cae justamente en D3. Esto que acaba de ocurrir es simple y sencillamente por la escala del triángulo. No necesariamente siempre va a ser así. Si el triángulo fuera más grande, la intersección hubiera quedado antes y D3 hubiera quedado más o menos por acá. O a veces, cuando uno hace un triángulo muy pequeñito, las intersecciones quedan fuera del triángulo. No importa el tamaño del triángulo, ni tampoco importa si el eje cardíaco se les intersecta dentro del triángulo, fuera del triángulo, o como en este caso, justamente en la componente D3. Eso da exactamente lo mismo. Lo que importa es que respeten la misma escala para las tres derivaciones y también que su escala sea suficiente para plasmar las componentes vectoriales, porque si mi triángulo yo le pongo aquí 5 cuadritos cuando la componente de 1 vale 6, pues entonces no voy a poder hacer correctamente las mediciones. Asegúrense de que su escala sea suficiente para contener las componentes vectoriales.